está el economista venezolano José Guerra. José, muy buenos días. Gracias por atendernos. Muy buenos días, César Miguel. Gracias por la invitación. Bueno, escuchando lo que estás diciendo, la palabra que yo defino esto, o la frase con la cual yo la defino, es que Maduro es un mentiroso. A Es ver, un mentiroso. ¿por qué? Es un mentiroso porque no es cierto que la economía haya crecido 9%. El Banco Central, si usted entra a la página en este momento, el Banco Central encuentra que las cifras no se han publicado todavía. Las cifras del Observatorio Venezolano de Finanzas apuntan a un crecimiento un poco menos de la mitad de lo que dice Maduro, Ujú. de un 4% al año, y que se desaceleró con mucha intensidad durante el último trimestre. En materia de inflación, Maduro habla de un 48%, la cifra no es verdad, la cifra genuina, verdadera, es 85% de inflación. Dios. Y es decir, estamos hablando pues de una mentira muy brusca, muy burda. Ujú. Y creo que los anuncios no fueron tales anuncios. Ahora, César Miguel, si me permites un minuto, yo quisiera hacerte un recuento rápidamente, muy rápidamente, de la ejecutoria de Maduro entre el año 2013 y el año 2024, para situarnos allí. En ese periodo, la actividad económica venezolana cayó en términos promedio anual 5,5%. No ha habido un país que en ese periodo haya tenido una caída como la que tuvo Venezuela, ni siquiera país en tiempos de conflicto bélico. En segundo lugar, en ese lapso, 2013 hasta el 2024, la inflación acumulada en el periodo de Maduro son 6.192.000%. Dios 6.192.000%. mío. Bueno, de ahí la impopularidad. El enemigo de los gobiernos es la inflación. Este es el enemigo, porque la inflación es el impuesto que pagan los pobres. La pobreza durante el lazo Maduro saltó en el año 2012 de 30%, en el 2012 se la dejó Chávez, Ujú. a 82% según la medición del año 2023, porque del 2024 todavía las cifras no están consolidadas. La deuda externa de Venezuela, Hugo Chávez la dejó en algo así como 100.000 millones de dólares. Y actualmente está, o sea, cerró el año pasado en 170.000 millones de dólares. Y las reservas internacionales, que son los activos del país en divisas, Maduro lo recibió en 30.000 millones de dólares y el año pasado cerraron en 5.000 millones de dólares. Es decir, esta es la ejecutoria de Nicolás Maduro. Un país arruinado, un país empobrecido, y ahora viene con este cuento de una economía en franco crecimiento, es decir, que va a mejorar el salario. Es decir, todo esto es una gran farsa, porque él ha podido aumentar el salario el año pasado y no lo ha hecho. Y lo que más bien ha hecho es una política muy antiobrera, muy antilaboral, que es la bonificación de los salarios. Es decir, te dejan el salario mínimo intacto, entonces te asignan unos bonos Ujú. a través del sistema patria o de cualquier otro mecanismo, pero que esos bonos, que son parte obviamente de la remuneración del trabajador, no tienen incidencia ni en los aguinaldos, ni en las prestaciones sociales del trabajador, ni en otras compensaciones. José, has dado unas cifras que son escalofriantes. Cuando me voy a limitar, por ejemplo, a las reservas. De 30.000 millones que dejó Hugo Chávez a 5.000 millones. Las dilapidó. Totalmente. ¿Qué hizo con las reservas? Las reservas están en los bolsillos de aquellos oligarcas que lograron acceder a los dólares preferenciales en aquella bicicleta financiera que lo conversamos muchas veces en tus programas allá en Venezuela, en la radio, en la cual, con la cual compraban dólares oficiales, se volteaban al paralelo, la tasa era 4 veces mayor, volvían a comprar dólares oficiales y ahí fueron secando el Banco Central, consumiendo las reservas del Banco Central. Eso fue un mecanismo perverso de distribución regresiva del ingreso que consistió pues, en una fuga monumental de capitales auspiciada por Nicolás Maduro, Jorge Giordani, hasta el año 2013, y sobre todo, y en particular, Nelson Merentes, y a todos aquellos que administraron el Tesoro Público y Cadivi, luego llamado Sencoe, que tuvo en Bien. manos de algunos oficiales de la Fuerza Armada, lamentablemente. Cuando Maduro dice que, como una gran cosa, la inflación está en 48%, casi 50%, esto sería un escándalo en cualquier país normal. Pero resulta que no es 48%, nos dices que la verdad es el doble, lo cual Sí, es es el doble. mucho peor.
Claro, porque ¿cuál es el problema que está pasando acá, César Miguel? O uno de los problemas. Es que el Banco Central no publica las cifras y hace cambios en la metodología y no los anuncia. Si alguien no cree lo que yo estoy hablando, entra a la página del Banco Central, www.bce.org.be, y entra a la parte de estadística y va a ver que las cifras de actividad económica no se publican desde el 2019, que la inflación no se publica o dejó de publicarse a partir de octubre. Sí, ¿por qué no se publicó a partir de octubre de 2024? Porque a partir de octubre de 2024, en particular en noviembre y diciembre, fue donde la inflación experimentó un salto brutal, que, como te dije, César Miguel, o sea, la cifra oficial es 85%, la cifra correcta. Pero, y sitúate, imagínate, César Miguel, una inflación acumulada entre el 2013 y el 2024 de más de 6 millones por ciento. ¿Qué salario aguanta esto? ¿Cómo va a decir Maduro que tiene el mejor sistema de indexación salarial en el planeta Tierra con una inflación de este tipo? O sea, yo entiendo que tú comprendes lo que significa la palabra indexación, ¿no? Indexación significa ajustar. Es un término que se empezó a usar en el Cono Sur, sobre todo en Argentina, y luego en Brasil, cuando la inflación era muy alta. Entonces, ¿qué lo que hacían? Era que corregían los precios de todos los bienes y factores según la inflación. Eso se llama indexar. Otro le dice indizar, pero es ajustar una variable por la inflación. Bueno, el salario mínimo sigue estando en $2 y está fijo hace 3 años. Eso es indexación. Eso es lo que explica esa caída monumental del poder adquisitivo de los venezolanos y el aumento de la pobreza, como te dije, que Chávez la dejó en el 2012 en 30% y Maduro al cierre del 23 ya estaba en 82%. ¿Cómo la midas? ¿Cómo la mida? Pobreza de ingreso, pobreza multidimensional, como la forma en que la mira es irrelevante. Esas son las cifras. Entonces, ¿cómo va a decir Maduro ahora que van a relanzar el salario que tiene el mejor sistema de indexación, de protección a los trabajadores venezolanos? Eso es absolutamente mentira. Creo, por las cifras que estás dando, de que en Venezuela todos son pobres, con una notoria excepción, ya sabemos dónde, pero hasta el que está bien está mal. Claro, porque como ha caído el ingreso, cuando cae el ingreso promedio, todo el mundo cae. Lo que pasa, y esto es otra característica de Nicolás Maduro, es que los que están en el primer cuartil de ingreso, o sea, el primer 25% más pobre, ha caído más que los otros, el otro 75%. Entonces lo que ha habido es un empeoramiento en la distribución del ingreso. Hay un trabajo que hizo un economista venezolano que acaba de terminar su doctorado en la Universidad de Minnesota y utiliza una técnica ahora llamada la luminosidad. Utilizan satélites para ver la luminosidad de un país y ahí extraen, a partir de ahí extraen información. Él se llama Leonardo Maldonado, que es una de las estrellas latinoamericanas en ese campo ahorita, y determinó justamente, corroboró hasta el 2023 que Venezuela fue el país de América Latina donde empeoró en mayor proporción la distribución del ingreso, justamente por la caída de la luminosidad asociada a la caída de actividad económica, porque a mayor luminosidad, mayor actividad económica, a menor luminosidad, menor actividad económica y menor ingreso. Una técnica muy novedosa. Es decir, Miguel, como lo vean, esto ha sido un fracaso y esto es lo que explica políticamente la caída de Maduro. O sea, acuérdate que Chávez le dejó a Maduro, le llegó 9 millones de votos en octubre del 2012, la elección contra Enrique Capriles. Y Maduro en la elección contra el mundo obtuvo apenas 3.800.000 votos. O sea, Maduro dilapidó 6 millones de votos que le dejó Hugo Chávez. ¿Por qué? Por estos números que yo estoy dando ahorita. O sea, ningún país, ningún gobierno resiste una inflación de más de 6 millones por ciento en su periodo, sin que afecte su popularidad.